estamos de vuelta aquí en su matinal, el matinal de todos los ariqueños. Y como lo dijo Lili en el bloque anterior, vamos a entrar al bloque de salud y es por ello que le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, que nos acompaña en este día con un tema importantísimo que se trata de la cocaína. Hablamos en bloques anteriores de lo que era marihuana. La marihuana o la cannabis sativa, ¿cierto? Cannabis sativa, sí. Y ahora estamos con este tema que es la cocaína. Doctor, ¿qué es la cocaína? Mira, la cocaína... A todo esto, ¿cómo está, doctor? Muy bien, gusto saludarte. Tú estás muy bien también, sí. Bien, sí. Bueno, volviendo al tema, ¿qué es la cocaína? La cocaína es una droga psicoestimulante que se obtiene de las hojas de una planta, que es la planta de la coca. Este es un arbusto que se desarrolla fundamentalmente en Sudamérica y particularmente en las regiones de Perú, Bolivia y Colombia. Esta droga tiene el grave problema que es altamente adictiva. Entonces tú te puedes pegar el primer toque con la coca o la cocaína, digamos como la llaman, y tú puedes quedar automáticamente enganchado, puedes quedar con adicción. Ese es el grave problema que tiene la cocaína. Y obviamente eso se traduce en una serie de efectos deleterios desde el punto de vista de salud, especialmente a nivel del sistema nervioso central, a nivel del punto de vista cardiovascular, a nivel del punto de vista respiratorio, a nivel del punto de vista sexual también. Y entonces no es un problema menor el que produce esta adicción a esta droga. Doctor, ¿y es muy frecuente el consumo de cocaína en Chile? Lamentablemente en el mundo es frecuente. Se piensa que después de la marihuana es la droga más consumida, digamos, en general por la población mundial. Y de hecho se estima que más o menos alrededor de 18 a 20 millones de personas en el mundo consumen esta droga. Ahora, particularmente en el caso de Chile, nosotros tenemos un lugar que no nos distingue mayormente, en el sentido de que estamos calificados por las últimas encuestas como el tercero en el mundo. Después de Estados Unidos, como consumidor viene Canadá y después vendríamos nosotros Chile. Así que ese es un grave peligro, y el peligro mayor es que esto se está extendiendo junto con otras drogas hacia sectores más juveniles, lo que produce un deterioro y un riesgo tremendo desde el punto de vista de nuestro futuro como país. Claro que sí. Sabemos que la marihuana se consume a través de poder fumarlo, ¿cierto? Igual como un cigarrillo. Después y ahora aparecen diferentes formas también de aplicación. Pero ¿cómo se consume la cocaína? Miren, la forma más habitual de consumir la cocaína es a través de la insuflación o aspiración nasal. Esa es la forma más habitual. Que es la que vemos siempre en las películas de repente. Que es la que vemos siempre, ¿no es cierto? El tipo que viene... Inhalando. Esa es la forma, inhalando. Pero también se puede fumar la cocaína. Y también te la puedes aplicar desde el punto de vista, digamos, de frote que se hace a nivel de la encía. Y también te la puedes inyectar por vía endovenosa. Ahora, varían las dosis, los efectos y también los daños, depende de la forma que la estés usando, pero obviamente todas las formas son absolutamente perjudiciales desde el punto de vista de salud. ¿Qué efectos provoca la cocaína al ser humano? Hay un efecto inmediato que se traduce fundamentalmente en un efecto, digamos, de bienestar, de euforia. Esto aparece rápidamente, tú consumes la droga y aparece a los 2, 3, 4, 5 minutos. Llega un pic, digamos, esto más o menos a los 30 minutos allá a la hora, y después disminuye el efecto. Pero el efecto, como suele ser tan gratificante para la persona, es el riesgo que tiene de adicción. Pero paralelamente a esto, tienes otros efectos más. O sea, esta droga te activa. Te activa, y por eso que las personas se colocan muy, digamos, hiperactivos, y además de eso aumenta mucho su motricidad y su locuacidad. O sea, se colocan conversadores y del punto de vista se transforman como personas, digamos, de una persona que puede ser opaca a una persona que se transforma en el alma de la fiesta. ¿Y dentro de lo que es el sistema nervioso? Pero eso es por el efecto básicamente a nivel del sistema nervioso. Todo esto está relacionado básicamente con sectores de placer que se producen en el organismo, fundamentalmente el núcleo accumbens es uno de ellos, digamos, y esto te produce una sensación por el efecto de la dopamina, y se produce un bloqueo en el reciclaje de la dopamina. La dopamina está relacionada con la sensación de placer, y de ahí que
empiezan a subir los niveles, pero empiezan también a subir los niveles de la cantidad de sustancias que tienes que consumir para poder tener después los mismos efectos. O sea, tienes un efecto que es sumatorio al punto de vista del efecto placentero. Y lo otro que esto va asociado, ¿no es cierto?, en ciertas personas que puedes tener otros efectos colaterales, que no son menores, y entre ellos que en algunas personas que pueden tener predisposición, puedes tener una crisis, digamos, de psicosis por cocaína, o puedes tener un cuadro del punto de vista depresivo, un cuadro de tipo fóbico, un cuadro de angustia, o eventualmente incluso transformar tu conducta y transformarse en una persona sumamente agresiva y eventualmente incluso llevar a hacerse daño a sí mismo y al suicidio. O sea, no están estos efectos, digamos, descartados. También hay otro efecto que se llama la leucoencefalopatía tóxica fatal, que es un cuadro que se ve afortunadamente no muy frecuente, pero que se te traduce eventualmente en un cuadro que te puede llevar a la muerte prácticamente en pocos días. Doctor, ¿y si esta droga te mantiene con hiperactividad en cortos lapsos, ¿cierto?, de haberla consumido, ¿qué pasa con el sistema cardiovascular? El sistema cardiovascular, en primer lugar, se produce un aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, hay taquicardia. Esta taquicardia a veces puede ser bastante marcada y te puede llevar a arritmias, y la arritmia te puede llevar a cuadros de fibrilación ventricular y que te conducen a un paro cardíaco y a la muerte. Pero también se produce un efecto desde el punto de vista de la presión arterial, y eso te puede producir, digamos, crisis hipertensiva, de hipertensión arterial, y también asociado a esto por el efecto que tiene a nivel de la vasculatura arterial, te puede llevar un problema de un accidente vascular encefálico o una hemorragia intracerebral, digamos. Doctor, usted tocó un punto importante dentro de lo que son algunos puntos importantes dentro de lo que pudiese desatar, ¿cierto?, el consumo de la cocaína. Hablemos un poquito de lo que son los paros cardiorrespiratorios. Esto puede ocurrir la primera vez que uno consume la cocaína, o es por la cantidad de cocaína que uno puede consumir, o es por el tiempo que uno ya está consumiendo la cocaína. Mira, todos los efectos de droga, incluida la cocaína, tienen un efecto que es del punto de vista individual, o sea, depende de tu genética, ¿no? Y puede ser muy susceptible tanto a tener efectos deleterios como para tener efectos del punto de vista de adicción. Pero también influye lo que es la parte medioambiental, y en ese sentido va el tiempo de consumo de la droga y los niveles de droga que estés consumiendo tú. Pero tú puedes ser una persona que dice, yo voy a probar como experiencia, a ver cómo me siento. Y puedes terminar en un desastre, digamos, con tu vida, existencia terminada, digamos, te hace producir un paro cardiorrespiratorio y la muerte. Lo que conversábamos recién de esta leucoencefalopatía tóxica, fatal, no tiene que ver con la cantidad ni el tiempo que tú consumas. Puede ser que consumas una cantidad muy pequeña por primera vez y puedes terminar, digamos, muerto. Así de sencillo es. O sea, obviamente que aquel que consume mayor cantidad de droga y más tiempo tiene más posibilidades de tener problemas. Es como la persona que va a participar en un concurso, digamos, de lotería y se compra muchos números, tiene probablemente más posibilidades que aquel que compra solamente un número en sacarse el premio. Acá sucede exactamente igual. Doctor, ¿es cierto que cuando uno consume la cocaína, especialmente cuando la inhala, ¿cierto?, provoca úlceras en el aparato respiratorio? Mira, la cocaína que se inhala desde el punto de vista nasal tiene efecto, digamos, desde el punto de vista de la mucosa nasal y te puede producir hemorragias nasales, epistaxis se llama médicamente, o te puede producir incluso, digamos, en casos extremos, perforación del tabique nasal. Eso por la parte respiratoria alta. Por la parte respiratoria baja te puede llevar a tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por la inhalación. Va a depender de la forma que la estés usando tú. Y ya conversábamos que desde el punto de vista cardiovascular tiene un efecto que te puede llevar a un paro cardíaco por arritmias, digamos, o porque te induces directamente un infarto cardíaco. Usted nos acaba también de mencionar, esta droga nos coloca, al consumirnos, hiperactivos, ¿cierto? Coloca a la persona que la consume hiperactiva. Y usted también tocó un punto dentro de lo cual tiene que ver con la parte sexual, es decir, ¿qué pasa con la parte sexual cuando se consume este tipo de droga? Aumenta el apetito sexual, la libido. ¿Aumenta? Aumenta. Pero, paralelamente a eso, de aumento tiene un problema, que se produce disfunción eréctil. O sea, hay menos, digamos, erección. Y por otro lado, disminuye la eyaculación. Entonces, por esos efectos, te traduce desde el punto de vista del varón
va a tener mucho apetito, digamos, pero no va a tener erección y no va a tener eyaculación, te va a llevar un problema seguramente de infertilidad y de impotencia sexual. Y en las mujeres tiene el riesgo, digamos, desde el punto de vista que también puede producir infertilidad. Pero si la mujer está embarazada, y ahí tenemos un problema grave, y consume cocaína, puedes tener problemas de aborto, puedes tener problemas de parto prematuro, puedes tener problemas también de malformaciones desde el punto de vista fetales, o sea, tiene una serie de efectos y puedes tener problemas en el periodo neonatal inmediato, en el sentido que va a ser probablemente un niño que va a nacer, va a tener un peso menor, un perímetro craneano menor, y además de eso va a tener posibilidades también de tener un síndrome de abstinencia, porque si la madre ha fumado mucho o ha consumido mucha cocaína, el niño esto pasa por la barrera hematoencefálica y por la barrera placentaria y puede tener, o sea, el niño se transforma en un consumidor en el fondo, y cuando tú lo dejas de aportar la droga que la obtenía a través de la madre, presentan estos síndromes de abstinencia. ¿Qué riesgo conlleva el consumo de esta droga, doctor? El riesgo, mira, los riesgos ya los habíamos mencionado. ¿Qué son los si tú te vas directamente a la parte inmediata, puedes tener problemas, digamos, de un accidente vascular encefálico, una hemorragia cerebral, desde el punto de vista neurológico, esta leucoencefalopatía tóxica, que te pueden llevar a la muerte. ¿Y eso es especialmente cuando uno tiene un consumo habitual también? No, la leucoencefalopatía tóxica es independiente, claro. Del punto de vista también del consumo te puedes llevar, ya mencionábamos, el problema que te puede llevar a un paro cardiorrespiratorio a través de un mecanismo de fibrilación ventricular o a través de un mecanismo de un síndrome anginoso o de un infarto cardíaco. Y puedes tener problemas también del punto de vista, digamos, de hemorragias también, básicamente hemorragias altas, digamos, y hemorragias también desde el punto de vista digestivo. No te olvides que a veces... ¿Y eso tiene que ver con las personas que consumen habitualmente? Eso tiene que ver, sí, a veces con los consumidores y también con los burreros, los que son narcotraficantes que llevan la droga en el estómago y lo llevan esto, digamos, en un, acoplado a su mucosa gástrica, se les rompe la bolsa y eso te produce una hemorragia digestiva, una perforación que les puede significar la vida, o sea, la muerte de la persona. Doctor, hablemos un poquito, ya que nosotros estamos en una región, claro, de zona de riesgo, somos una región, un país tripartito, estamos en un punto tripartito, donde tenemos conexión con Perú, donde tenemos conexión con Bolivia, pero Bolivia es quizás el mayor productor de lo que es esta plantita que es la coca, y nosotros dentro de lo que es la coca también la utilizamos como medio natural para dolores, específicamente las hojas de coca, que la usamos para el dolor de la guatita, en fin, para un montón de cosas que conllevan a que son los secretos de la abuela. Estas hojas que son las hojas de coca, ¿tienen también quizás un nivel de adicción o simplemente uno las puede utilizar de manera normal? Mira, la hoja de coca en general, desde el punto de vista, digamos, de la cultura andina, y particularmente la cultura aymara, ha sido utilizada, y quechua también, ha sido utilizada durante muchos años para aportar mayor, digamos, mayor resistencia al ejercicio, disminuir la fatiga, ¿no es cierto?, disminuir el hambre, y por otro lado, digamos, a mantenerse despierto, o sea, el no dormir. Te permite controlar, digamos, el sueño. Y eso, digamos, las culturas lo han consumido fundamentalmente las culturas andinas en forma de hojas. Ahora, este consumo, el mascar las hojas en general, no tiene problemas de adicción como lo tiene, digamos, el consumo de la cocaína de las otras formas que hablábamos anteriormente. Claro, porque las dosis que se producen ahí son mínimas. Al margen de ello, digamos, y no tiene ese riesgo, también la usan a veces, la hoja de coca, la usan desde el punto de vista para combatir el soroche o el mal de altura o puna. Pero son dosis que no tienen, o sea, no tiene el efecto, digamos, consumo de la cocaína inhalada o que tú vas a consumir, digamos, desde el punto de vista de inyección o que le vas a fumar, digamos. Eso es diferente, lo que es la hoja de coca. Eso, digamos, podría tener algún efecto, obviamente, benéfico. ¿Medicinal? La cocaína ha sido utilizada como medicamento y se usa básicamente como anestésico local. Ahora, en general ha sido desechado y ha sido reemplazado por otros productos
y han sido utilizados como la matriz en ese sentido, y por eso que se usan más la lidocaína, que es como es un metabolito, por llamarlo de alguna manera, de la cocaína. Pero en general se tiene mucho cuidado con eso. No hay que olvidarse que Sigmund Freud experimentó mucho con cocaína y en realidad fue muy combativo en su época, a pesar de todo lo grande que fue él como psiquiatra. Fue muy combativo fundamentalmente porque él era un partidario de usarla y al final, digamos, fue un fracaso. De hecho, lo usó en algunos de sus amigos más cercanos y no le fue bien, digamos, como medicamento. O sea, en general yo diría que la cocaína, al punto de vista de uso como medicamento, prácticamente no tiene ninguna aplicación. Bueno, igual también decir que los costos dentro de lo que son algunas drogas, la cocaína está en un nivel alto. Claro, y no te olvides que aquí hay países, digamos, productores. Hay países que son de paso, digamos, de transporte, y hay países que son consumidores. En general, Bolivia, Colombia y Perú, Bolivia, a nosotros nos interesa sobre todo, son países productores. Chile es un país de paso desde el punto de vista de la droga, pero lamentablemente esto de paso ya no es tan de paso y nos hemos transformado en el tercer consumidor desde el punto de vista de las Américas. Y la otra cosa que tiene es que el gran consumidor son los países de América del Norte, fundamentalmente Estados Unidos y Canadá. Es un problema, pero hay cerca de 20 millones de consumidores. En un país desarrollado aproximadamente se piensa que el 2 al 3% de la población de un país desarrollado como Estados Unidos o Canadá son consumidores de cocaína. Así que el problema no es menor, digamos, y parten en etapas muy tempranas. Ahora, como todas estas drogas finalmente va relacionado a un factor desde el punto de vista delictual. ¿Por qué? Porque la droga es cara y entonces cuando la persona no la puede, digamos, consumir, empieza ya sea a cometer delitos, ¿no es cierto?, a robar fundamentalmente, eventualmente a agredir, a asaltar, para poder conseguir dinero para conseguir la droga. Pero por otro lado también tiene otros efectos delictuales que, como a ti te produce esta sensación de euforia, pierdes coordinación desde el punto de vista motor, tienes también, digamos, pérdida del sentido de conciencia, tienes un problema de tener muchos accidentes del tránsito y eventualmente algunos de ellos fatales. O involucrar a terceros, digamos, que han, digamos, discapacitado por acción imprudente de aquel conductor que va bajo el efecto de alguna droga. Doctor, ¿y el efecto de la cocaína al consumirla es prolongado, es largo? La cocaína normalmente tiene, por eso que es muy adictiva, el efecto es placentero, empieza rápidamente, a los 2, 3 minutos, 5 minutos tiene el efecto. Te dura más o menos 30 minutos a 1 hora y después desaparece rápidamente. Ahora, cuando desaparece rápidamente, a la persona le viene toda una situación, digamos, de angustia, de ansiedad por conseguir más droga. Por eso que tiene mucho poder adictivo. Y en ese periodo también se te puede producir un efecto depresivo, que incluso te puede llevar al suicidio. Por lo tanto, es estar jugando con fuego, digamos, si aquel que piensa que porque consume una sustancia psicoestimulante, que en algún momento lo va a tener un poco más contento de su vida, digamos, a los pocos minutos después o a las pocas horas después le puede significar trágicas consecuencias para él, para sus familiares o para la gente que está en el entorno de él, digamos. Complicado, un tema importantísimo, un tema que lamentablemente lo tenemos en nuestra región, lo tenemos en nuestro país y ya somos el tercero, bueno, pero ahí están los puntos importantes, como también usted ahí que está en su casa se puede dar cuenta si alguien de su familia está consumiendo y si usted también lo hace, que tome conciencia de los riesgos que también conlleva el consumir esta droga que es la cocaína como cualquier otra droga. Muchísimas gracias, doctor, por este tema que fue muy, pero muy, muy bueno, especialmente para tomar conciencia y estar un poco más pendiente, especialmente para quienes nos rodean y que nosotros queremos, que es nuestra familia. Nos vamos a separar un breve instante y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos.